Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. La primera semana de mayo de 1968 fue una semana muy agitada en París. Los estudiantes de la Universidad de Sorbona pues empezaron a protestar, al parecer por una cosa aparentemente insignificante, y es porque no los dejaban visitar a sus novias en las residencias estudiantiles. Y eso, a partir de ahí, Memo, se formó la varaunda y durante esa semana, el lunes fueron los estudiantes, al martes fueron o al miércoles los sindicatos, después otros estudiantes. El caso fue que 8 días después, al lunes siguiente, había ya 800.000 personas en Francia protestando contra el régimen. Fue una semana muy movida, fue un mes muy movido, fue un mes que pasó a la historia. Y además que el contexto era muy extraño porque hacía unos 20 años que Europa venía relativamente bien, venía creciendo, venía económicamente bien, las masas de los trabajadores estaban bien, pero de un momento a otro se levantó la voz de los que nunca habían protestado por nada, que fueron los estudiantes. ¿Cuáles fueron las consecuencias, Memo, para la historia de Occidente ese mayo del 68 en Francia? A ver, mayo del 68, pues que se está celebrando ahora, es uno de los últimos movimientos en busca de una utopía, de darle cumplimiento a una utopía. De hecho, que el mayo del 68 empieza en la Universidad de Nanterre, donde la policía reprime violentamente una marcha antiimperialista. En ese momento de 1968, estaríamos hablando de una especie de ley de caos que lleva a que toda esta gente que estaba separada, que nunca había hablado, que nunca había protestado, saliera y protestara. Por eso una de las consecuencias grandes de mayo del 68 es la sociedad del desencanto, donde todo lo que había hecho la cultura, lo que habían hecho las creencias, lo que había hecho la civilización, digamos que se viene al suelo, porque hay una enorme pregunta que flota en el aire, y es: si estoy vivo, ¿para qué estoy vivo? Y si tengo la respuesta de que estoy vivo para tener un lugar en el mundo, entonces ¿cómo voy a entender el mundo? La Segunda Guerra Mundial causó varios, digámoslo así, varios interrogantes importantes. Uno, el fracaso de la razón. O sea, cómo la razón fracasa cuando todo su fin es utilizar todo lo que se sabe de administración, lo que se sabe en términos científicos, lo que se sabe en términos de psicología para destruir al ser humano. Entonces ahí viene algo muy, muy, muy grave para la mayoría de la gente, y es: si estamos utilizando la razón para causar dolor, la razón no tiene sentido. Claro. Por eso uno de los grafitis que había importante era abajo la razón, que viva la imaginación. Uh-huh. Entonces volvamos a recuperar la razón. Segundo, la imaginación. La Segunda Guerra Mundial genera un enorme miedo a tener hijos. O sea, nunca se había matado tanta gente a través de bombas, a través de campos de concentración, a través de bombardeos enormes, como en la Segunda Guerra Mundial, que es de pronto la guerra que más civiles había puesto hasta el momento en una guerra en calidad de víctimas. Entonces la gente se hace esa pregunta: ¿y para qué vamos a tener hijos? ¿Para que los maten? ¿Para qué vamos a tener hijos? ¿Para que los persigan? ¿Para qué vamos a tener hijos? ¿Para que hagan experimentos con ellos? ¿Para qué vamos a tener hijos? ¿Para que los marquen, les pongan un número, les quiten el pelo, los pongan a comer como animales? Entonces viene esa, digamos que esa consecuencia de los testigos de lo que sucedió. ¿Por qué ahí pierden todos? Porque después de la guerra viene una guerra oscura por debajo, que es hacerle la guerra a los colaboracionistas. Y los colaboracionistas, los que colaboraron con
con los alemanes no son poquitos, son demasiados. Entonces también viene ¿qué está haciendo? ¿Por qué no está pagando sus culpas? ¿A por qué no lo juzgaron? Hay un montón de preguntas sobre nazis que se fueron a trabajar a los Estados Unidos y que los protegieron simplemente porque venían en calidad de, digámoslo así, en calidad de científicos, o fueron en calidad de policía secreta, de cómo en las partes comunistas se utilizó a los viejos nazis simplemente ahora como nuevos agentes del comunismo soviético. Entonces viene pues toda una reflexión sobre si yo puedo hacer lo que quiero, si puedo matar, puedo acabar y después me puedo alinear con cualquier fuerza política y ahí quedaré limpio de lo que hice, pues entonces ¿para qué sirve el Estado? ¿Para qué sirve la justicia? ¿Para qué sirve el poder público? Si estamos viendo esto que está sucediendo. Entonces esa Primera Guerra Mundial, que además crea enormes desplazamientos, va a crear una filosofía muy importante que es el existencialismo, de donde aparece Jean-Paul Sartre, aparece Albert Camus, aparece un gran existencialista católico que se llama Gabriel Marcel, donde la pregunta es si estamos en la existencia, ¿qué nos espera existiendo? Entonces ahí, por ejemplo, Sartre empieza a escribir sobre la imaginación, las palabras, la literatura, un libro clásico de filosofía que se llama El ser y la nada. Escribe una trilogía de novelas muy bella que se llama Los caminos de la libertad, el muro, donde el hombre está agotado. Como hombre está agotado, si ya perdió la razón, si la razón le sirvió para sentir miedo y dolor, ya está agotado, está completamente agotado. Camus, que escribió un libro que se llama El hombre rebelde, hace una gran justificación filosófica sobre el hecho de suicidarse. De hecho, pues dicen que Camus mismo se suicidó, no se sabe. Escribe el mito de Sísifo, dios que está subiendo una piedra a lo alto de la montaña y cuando llega se le rueda la piedra y tiene que volver. Se escriben los libros como El extranjero, donde aparece la apatía, o sea, que el mundo pase, que pase lo que pase, y dentro de eso que pase estoy yo, pero no tomo partido absolutamente por nada. Esa filosofía también de otra serie de escritores como André Maurois, donde ya se hablaba de los conflictos de Indochina. Por eso la lucha contra el imperialismo no era solamente el imperialismo norteamericano, era el imperialismo francés que estaba metido en Indochina, el imperialismo inglés, ¿no?, que seguía dominando. A ver, el imperialismo, que es una palabra que se ha satanizado mucho, realmente el imperialismo es hasta donde llegan los ejércitos de una nación, eso lo hace imperial. En el momento en que una nación saca sus ejércitos del propio país, el imperio llega hasta donde están los ejércitos. Entonces, el desencanto por esa guerra en Indochina que no lleva a nada, entonces André Malraux escribe un libro que se llama La condición humana, que es muy, muy tocante con ese mundo de Indochina. Y en las puertas de Francia se está dando la revolución argelina, donde esa colonia francesa que se llamaba Argelia se ha rebelado contra el gobierno de Gaulle. De Gaulle ha sido llamado para que maneje de nuevo al país, pero ya De Gaulle no es el general de la guerra, ya no es el hombre que dirige los ejércitos de la Francia libre, ya es un hombre que tiene que asumir la política. También tiene como antecedentes ese Mayo francés digamos que la división en la ideología comunista europea. Hay una división muy clara entre trotskistas, leninistas, que crean partidos
y esos partidos legitiman, digamos, a la Revolución Cubana, legitiman a la Gran Marcha China, o sea, todo lo que toca con la Revolución China, empiezan a aparecer nuevas formas de Estado, entonces hay mucho idealismo y al mismo tiempo hay mucha frustración. Muchos de esos, como consecuencia de mayo del 68, muchas de estas personas, como Regis Debray, por ejemplo, se vienen a luchar en las guerrillas latinoamericanas, porque ya en el 68 los grandes sueños, los grandes metarrelatos comienzan a estrellarse. O sea, ya hay un hombre que creía, que entendía la historia, también por el trozo de imaginación que se le ponía, y que al llegar la razón le dice, no, eso no le puede poner imaginación, eso es esto, solo es esto, y aparece el mundo de la evidencia, que es muy cortico, y en ese pequeño mundo de la evidencia empieza el desespero. Entonces, ¿para qué fuimos poetas? ¿Para qué fuimos escritores? ¿Para qué fuimos artistas? Si todo está reducido a los componentes, a una medida, a una matematización del mundo. Entonces todo eso lleva a que esa marcha de Nanterre, que fue precisamente contra el imperialismo francés en primera instancia, se fuera hasta la Sorbona, y por ley de caos se fueran conectando un montón de acontecimientos. Desembocaron en no solamente los estudiantes, sino también los obreros, los sindicatos. Aparte de que los sindicatos habían firmado con De Gaulle nuevos pactos, eso no valió de nada. Y ahí, por esa misma ley de caos, florecieran un montón de, digamos, de pequeñas incertidumbres y de pequeños inconformismos que al juntarse crearon ese movimiento de casi 1 millón de personas que puso a temblar a Francia. Sí. Realmente puso a temblar a Francia, y todo debido a un muchacho que estudia en la Universidad de Nanterre, a Daniel el Rojo, Dani Cohn-Bendit, que se llama, que es el que exalta a las multitudes, un muchacho de 23 años, que lo expulsan del país, de Francia, y eso crea un movimiento, porque Cohn-Bendit venía de una familia judía alemana, un movimiento muy grande donde en Francia se gritaba: todos somos judíos alemanes, entonces a todos nos van a tener que echar de Francia. Y en ese movimiento ahí van a aparecer varias cosas muy interesantes, porque no solamente es el movimiento de masas, no es solamente la gente que protesta, no es solamente el anarquismo que se crea, porque Bendit se va contra los postulados de la nueva izquierda, por ejemplo, se va contra el mismo Sartre, que le dice, no, ¿cuál vanguardia de izquierda? Y Sartre, de manera muy inteligente, funda un periódico que se llama Liberación, y ese periódico se vuelve el vocero de las voces de los estudiantes. O sea, ahí los estudiantes pueden protestar, pueden escribir, pueden hacer todo, y a Sartre le debemos buena parte de la recopilación del pensamiento de ese mayo del 68, porque todo apareció en ese periódico Liberación. Pero ¿qué había pasado en el 68? Es que el 68 es un año donde se dan cambios fundamentales. Primero habían matado, en enero de mayo del 68, habían matado a Martin Luther King, ¿cierto?, que abogaba por los derechos de los negros en los Estados Unidos. Eso crea una inconformidad muy grande, porque pone en entredicho la democracia. Si hay democracia, ¿cómo es que los negros no tienen derechos? Pone en entredicho el sueño de John Fitzgerald Kennedy, que ya lo habían matado en el 63, pero que estaba a favor de esos derechos. Ahí comienza Robert Kennedy, por ejemplo, a hacer campaña política. Lo matarán al año siguiente, en el 69. Ese mismo año se da
se presenta el primer viaje de un Papa a América. Entonces Pablo VI viene a América. Eso va a ser una cosa rara, es la primera vez que un Papa hace un viaje tan largo. Eso crea un montón de movimientos religiosos, eso lleva a que aparezcan el Selam, y eso también lleva a que se produzca un movimiento entre la Iglesia Católica que se va a llamar la Teología de la Liberación, donde aparecen curas como Camilo Torres, etcétera. A ver, es una época en que el mundo está exaltado, está completamente exaltado. En esa misma época se va a presentar, digamos que el inicio de la pérdida de la guerra de Vietnam. La televisión ha irrumpido con sus cámaras a la guerra de Vietnam y los norteamericanos están viendo cómo sus hijos, sus sobrinos, sus amigos son destrozados en Vietnam. Que es una cosa interesante, porque la guerra de Vietnam se perdió por los medios. Fueron los medios los que empezaron a mostrar cómo se moría un soldado, cómo se desangraba, cómo perdía una pierna, qué le pasaba cuando le arrancaban un brazo en una operación, etcétera. Y eso crea toda una generación de repulsa a la guerra. Por eso no es de extrañar que en esos mismos años se presente el hipismo como una forma de enfrentarse al guerrerismo que se había heredado después de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. También para esos años hay un conflicto político muy fuerte que es la Guerra Fría. La Guerra Fría está en el momento más álgido de todos. Se miente de lado y lado. Yo me acuerdo cuando uno estaba en el colegio, ¿no? Hay una bomba que parte el mundo en dos, la bomba H, la bomba de hidrógeno. O sea, la propaganda se va a encargar de crear monstruos y la gente vive asustada con esos monstruos. Por esa época fue la crisis de los misiles. Fue la crisis de los misiles en Cuba, claro, es que se hablaba de que tenían tanto poder los Estados Unidos como los rusos, que había un teléfono rojo, el famoso teléfono rojo, que aparecía en todas las películas de espías, donde era para llamar al presidente de los Estados Unidos y decirle: señor presidente, se inicia la guerra, nos despedimos, el planeta se partió en 4. Eso es pues lo cierto. Entonces el famoso, aparecen los submarinos atómicos. Entonces hay la Guerra Fría lleva a una guerra de la propaganda muy fuerte, donde todos los seres humanos están imaginándose máquinas monstruosas, armas monstruosas, el mundo se acabó, y ahí es donde viene también un gran desencanto. Claro. Porque en buena medida la gente se preparó para la última gran guerra, que nunca sucedió. En todo esto de mayo del 68, que además va a ser una cosa muy interesante, porque a partir de mayo del 68 se empiezan a escribir los grandes bestsellers de espías de la Guerra Fría, ¿no? Y a poner como escenario a París, a Berlín, a Londres. Yo me acuerdo Trafalgar Square, que era la plaza de Trafalgar en Londres, especializada en vender armas, en hombres que contrataban mercenarios, etcétera, etcétera. Pero eso va a reproducir después ese mayo del 68 en los nuevos filósofos, como consecuencia de ese cuestionamiento, como consecuencia de un graffiti que decía prohibido prohibir, y como consecuencia de la discusión sobre un texto de Wilhelm Reich que se llamaba La Revolución Sexual. Entonces empezar a discutir sobre la función del sexo, sobre la función del cuerpo, la función de la reproducción, la función... O sea, por primera vez se comenzaba a plantear qué hacía el cuerpo en el mundo. Eso también es parte de lo de mayo del 68. Y paralelamente viene toda una gran cantidad de filósofos. Viene Derrida, por ejemplo, aparece Manuel Levinas,
Entonces Derrida la tesis, dentro de las palabras hay palabras, entonces hay que deconstruirlas, hay que desbaratar esto, a ver qué eso es lo que quiere decir, cómo estamos hablando, qué es lo que se esconde detrás de lo que hablamos. Vuelve y se recupera Wittgenstein, por ejemplo, que era una curiosidad en la filosofía, pero a partir de mayo del 68 ya se empieza a cuestionar el lenguaje, porque a través del lenguaje tenemos nombrado el mundo, pero ¿qué sucede cuando el lenguaje es incompleto? ¿Qué sucede cuando la palabra no es capaz de cubrir el total de un concepto? Etcétera, etcétera. Aparece ya hay un gran enfrentamiento a los filósofos tradicionales, hay un gran enfrentamiento a Martin Heidegger, ¿cierto? Que era como uno de los pilares del pensamiento europeo, y Marcuse se atrevía a decirle: señor Heidegger, usted era un nazi, usted no tomó posición frente a lo que estaba sucediendo, y empiezan unas cartas entre los dos, y en esas cartas Heidegger queda muy mal parado porque trata de justificar las matanzas que hicieron los nazis con la expulsión de los alemanes de Prusia Oriental. Entonces ahí queda, entonces ya a partir de ahí se empiezan a cuestionar las grandes autoridades en filosofía. O sea, usted puede ser muy importante y puede ser esto, pero como hombre es un fracaso, y a partir de ahí entonces su filosofía no tiene sentido, por más que usted la quiera defender. Aparece una nueva literatura, que por ejemplo a partir de mayo del 68 aparece el boom latinoamericano, ese boom latinoamericano que es impulsado por un hombre que se llama Carlos Barral en España. Entonces aparece en Vargas Llosa, aparece Cortázar, hay un reconocimiento enorme a Borges, a Ernesto Sábato. La América Latina ha dejado de ser una serie de repúblicas bananeras para tener gente que narra sus cotidianidades, que cuenta sus ciudades, que se hace preguntas. Es el 100 años de soledad deslumbra el mundo, hay unos mundos mágicos. Entonces en esos eslóganes del mayo del 68, prohibido prohibir, no razón sí imaginación, da pie a que el mundo latinoamericano, que había sido puesto de moda por la Revolución Cubana, porque por primera vez Europa estaba mirando ya en forma América Latina, ¿qué será eso? Todos esos señores que mantienen de sombrero y comiendo mango, ¿qué serán? Entonces, no solo revoluciona la literatura, sino también la pintura. O sea, Botero no es gratuito. Claro. ¿Cierto? Botero empieza a representar a América Latina a partir de todas esas apariciones de literatura, a partir de todos los presupuestos ideológicos que habían. Ese mayo del 68 también se va a producir y va a idealizar a hombres como el Che Guevara, ¿no? La lucha del Che Guevara, la lucha internacional, la figura mítica, etcétera, etcétera. Pero ya como consecuencia de eso, todas esas últimas utopías, todos esos últimos deseos de ser algo en el mundo se vienen al piso, completamente al piso, porque después de mayo del 68 y es una cosa que se analiza mucho, es donde aparece la gran sociedad del consumo. ¿Cómo hacer que las personas no se rebelen? Pues póngalas a consumir, y si deben dinero no se preocuparán por lo otro. Si deben dinero nunca se preocuparán por la injusticia. Si deben dinero, lo más importante, lo que a ellos les está pasando. Entonces el mundo desaparece, que es como una reacción. También contra aparece la publicidad de forma muy agresiva, vendiéndole al ser humano la individualidad, vendiéndole el cuerpo. O sea, ya a partir de las barricadas que se hicieron en París, dice la publicidad responde con el cuerpo solo, no debe haber gente junta, somos nosotros solos, es mi propio cuerpo, es lo que yo sea capaz de hacer con él. Y la propaganda responde de igual manera. Empiezan a aparecer los héroes individuales, porque la
Mayo del 68 puso en evidencia una cosa muy complicada. Si hay los eventos suficientes, por mínimos que sean, de descontento y miedo entre la gente terminará unida y se irá contra los valores establecidos. Ahora, en todo ese mundo de mayo del 68, digamos que hay un montón de rupturas. Ya Elvis Presley, que había empezado pues a romper la música, el sentido a convertir la música negra en música de blancos, como el rock and roll, por ejemplo, va a ser reemplazado en buena medida por los Beatles. Y los Beatles van a dar una razón del mundo, van a dar una nueva razón del mundo. La gente, los clásicos se van a poner las manos en la cabeza, esta gente no hace sino gritar, como que esos chillidos que producen, esas guitarras que producen, hoy en día pues ya los Beatles son música clásica prácticamente, tanto que los que llegan ahora son más ruidosos. Pero entonces hay esos quiebres musicales, aparecen un montón de creencias orientales en Occidente también. Entonces se traen creencias de la India, creencias del Tíbet, y la gente empieza a buscar razones en otras cosas. Eso también es una consecuencia del 68, de mayo del 68, porque en mayo del 68 se haga de cuenta una erupción que le da a cualquiera en la piel, y después de esa erupción quedan unas cicatrices, y si aparece la cicatriz se sabe que ahí algo pasó, pero también que algo cambió con la cicatriz. También hay otra cosa muy particular de esa época, y es que aparece la miniaturización tecnológica. Es la era del transistor, de los radios de transistores, ya no se necesitan tubos, ya todo puede ser más chiquito, puede tener un mejor sonido. La ciencia, la ingeniería empieza a trabajar con la medicina. Y en la era espacial también. Y va a ser, digamos que el preámbulo al mayor de los hechos espaciales, que es la llegada del hombre a la luna, que es en el 69, el 20 de julio del 69. Entonces todo eso augura es un cambio. Hay que tener en cuenta que cada revolución, porque mayo del 68 tendió a ser una revolución, está augurando cambio en el mundo. Eso no es gratuito. Sí, la Revolución Francesa augura el nacionalismo, augura la aparición de la derecha y la izquierda, augura ya las universidades que trabajan en términos científicos, etcétera. Todo eso nace a consecuencia de la Revolución Francesa. Y a consecuencia de mayo del 68, podríamos decir que aparece la nueva era que no hemos sabido nombrar. Unos le dicen posmodernismo, otros la era del desencanto, bueno, lo que sea. El hecho es que mayo del 68 sí marcó una ruptura muy grande entre las concepciones que se traían del mundo y otras nuevas que aparecen. ¿Por qué dos acontecimientos tan importantes se dan precisamente en Francia? La Revolución Francesa y mayo del 68. A ver, ahí hay una cosa interesante. Los franceses, desde la Revolución, traían una tradición contestataria muy fuerte. Hay que tener en cuenta que después de la Revolución Francesa se dieron la Comuna del 48, la Comuna de París, un enfrentamiento muy grande con Napoleón II, y después la Comuna de la década de los 1870. La del 48 la cuenta Víctor Hugo en un libro que se llama Los Miserables, y en esos libros está la Comuna de París. O sea, esta gente se levanta por cualquier cosa, porque la Revolución Francesa planteó unos principios, digamos, muy claros para los franceses.
¿cierto? La igualdad, la libertad y la fraternidad. Y eso construyó una estructura de pensamiento de la que los ciudadanos estuvieron muy pendientes. Y cada vez que se caía alguno de esos valores proclamados, la gente salía a la calle a protestar y salía a defender la Revolución Francesa. Es que si miramos bien lo de mayo del 68, es la última gran defensa que se hace de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa es más filosófica que real. Entonces lleva a pensar en muchas cosas, la libertad, pero en términos de qué, la fraternidad, en términos de qué, la igualdad, cómo. Y entonces los franceses desarrollaron a partir de la revolución una tradición revolucionaria con muchos presupuestos pues que le ayudan a eso, como ser uno de los centros grandes de la razón, de la ilustración, de la literatura, del arte, porque los franceses desde Descartes y Blaise Pascal, desde Blaise Pascal sobre todo, ya entran en el mundo del pensamiento. Pascal, el que hace una gran defensa del catolicismo y los pensamientos, pero con base en una estructura racional. Pascal era un gran matemático y utiliza ese conocimiento matemático para llevarlo a la filosofía y en especial a la defensa del catolicismo. Luego aparece René Descartes, o para los mismos tiempos, donde ya va a ser uno de los padres del racionalismo con Spinoza. Luego aparece Voltaire, aparece la enciclopedia, aparece Rousseau, con el contrato social, con la nueva Eloísa, con el Emilio. O sea que esa tradición de pensamiento francés también es la que lo lleva a tener las herramientas suficientes para cuestionar lo que el Estado está haciendo. Y cuando encuentran esas fallas estructurales en el sistema, pues se van a las calles, porque eso fue lo que se hizo en la Revolución Francesa. Y esa Revolución Francesa, que es la creadora del liberalismo, ha creado, como hasta hace poquito, las últimas revueltas en las afueras de París, ha creado una cultura de buscar la no crueldad. Si algo es cruel, se sale a protestar, que es muy particular, porque ese mundo del cambio nuevo, de la respuesta nueva, no es gratuito. Algunos miran mayo del 68 como algo que propició simplemente un hecho anarquista y la gente se votó sin saber por qué estaban protestando, ¿no? Ellos sí sabían por qué estaban protestando. Cuando se lee a Henri Lévy, por ejemplo, un filósofo de derechas, pero muy, muy bien fundamentado, cuando se lee ese periódico Liberación, cuando se lee a Daniel Cohn-Bendit, que se da uno cuenta que había un miedo por carecer de tierra, o sea, por carecer de planeta. No es de extrañar que Cohn-Bendit sea hoy en día uno de los fundadores del Partido Verde Europeo, y de cómo la palabra contaminación ambiental aparece después de mayo del 68, y bajo ese concepto cambia el mundo, porque hasta antes de la aparición de la palabra contaminación el mundo era habitable, después de la palabra contaminación dejó de ser habitable. Entonces no es gratuito pues eso que sucede, eso es lo que se llama la ley de caos. Un pequeño hecho se une con otro pequeño, con otro, hasta que en un momento dado todos esos hechos juntos producen un gran revolcón. Y de ese revolcón quedan un montón de preguntas sin solucionar, quedan un montón de respuestas a lo que estaba pasando y nadie le había parado bolas. Y aparece una teoría muy linda y eso los significantes y los insignificantes, a qué cosas le damos valor y a qué cosas no les damos valor, y a eso que no le damos valor es de pronto lo que más atención le deberíamos poner,
porque eso va a ser lo que va a generar el cambio, lo que va a generar la revuelta en un momento determinado. Entonces Francia en mayo del 68, diríamos que hay un montón de cosas sin significado, insignificantes. De Gaulle pues era bastante soberbio, y en esa soberbia de Gaulle no alcanzó a ver lo que lo iba a tumbar, ¿cierto? No lo alcanzó a ver, que ya flotaba, simplemente iba ahí, que se da a través de los estudiantes, porque son los que están reclamando el futuro. Claro. ¿Cierto? Hay un libro muy lindo de don Germán Arciniegas que se llama El estudiante de la mesa redonda, y es como los grandes cambios en el mundo siempre los han dado los estudiantes. O sea, nunca han nacido de algo, de personas mayores, siempre han sido personas jóvenes, porque son las que están reclamando el futuro, las que están reclamando un lugar en la tierra, las que están reclamando que el mundo sea de ellos. Cada generación pues reclama el mundo como propio. Claro. Y eso de mayo del 68 fue un sueño, una explosión y una caída. Por eso ahí se terminan las últimas utopías. Ya las universidades se van a las afueras de las ciudades, ya la preocupación por el cuerpo hace que no me preocupe por el otro, la preocupación por mis deudas hace que no me importe la injusticia, y ya es el mundo en el que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Eso que se llama la sociedad del desencanto, y que seguramente producirá algún cambio X o Y con la gente joven, que se hará preguntas, bueno, ¿y nosotros cómo vamos a vivir? ¿Y vale la pena tener un hogar? ¿No vale la pena? ¿Vale la pena trascender en el trabajo? ¿No vale la pena? En fin, todas esas preguntas que se hacen los muchachos y que se hacía uno cuando estaba muchacho, ¿cierto? Porque entonces uno dice, bueno, y entonces algo de la carrera, ¿y qué? O vale la pena pensar en un mundo donde ya todo está pensado, o de qué vale salir a defender un ideal si se van a burlar de mí, ¿no? Entonces son preguntas normales en la gente joven, y mayo del 68 por eso lo mueve Daniel Rojo, Daniel Cohn-Bendit, de 23 años. Es que ahí es, como decía el mismo Cohn-Bendit, es que nosotros nos oponemos a todo porque todo nos ha dañado, ¿no? Y es un último juego también intelectual, bonito, interesante, y que hoy en día miramos ya con cierta curiosidad cómo se dio ese mayo del 68, y que seguramente removerá pues el corazón de mucha gente mayor hoy en día que soñó con eso, que creyeron que el mundo iba a cambiar, que las instituciones se iban a fortalecer después de ese llamado de atención, porque también mayo del 68 fue un llamado de atención a las formas políticas que empezaban en el mundo, fue un llamado de atención a lo que habían hecho los países europeos con sus colonias, que hoy en día vemos como toda la gente de esas colonias está viviendo en los países europeos. O sea, Bélgica está llena de congoleses, los españoles se van llenando de gente de Marruecos, del Rif, de Guinea Ecuatorial, Inglaterra está llena de indios, etcétera, etcétera. Y eso ya se había llamado atención ahí, porque en esas protestas contra el imperialismo la pregunta era, van a esos países, los expolian y dejan la pobreza, pero también dejaron el ejemplo de querer ser como los que fueron los expoliadores. Entonces un hombre en el Congo miraba a un belga y quería vivir como un belga. Claro. Y ya que en el Congo no pudo vivir como un belga, se fue para Bélgica a tratar de ver si allá sí podía vivir como un belga. Entonces eso también nace de la mayo del 68, ese llamado de atención que hicieron ustedes, países europeos, con las colonias. Si generaron pobreza, esa pobreza se nos va a venir encima, como hoy en día ha sucedido. Y ya, como para finalizar esto,
Mayo del 68 es, como decíamos ahora, el inicio de las nuevas tecnologías. Después de mayo del 68 el mundo se computariza, aparecen los chips, aparece todo, pues todo lo que hoy en día tenemos, como una respuesta a si la razón fracasa, sobrevive la razón tecnológica o la razón instrumental. Y aquí queda la razón instrumental. Hoy en día ya los filósofos franceses como Lyotard, Derrida, se hacen esas preguntas, Deleuze, Foucault, ¿cierto? Porque es que mírate lo que produce Mayo del 68. El hecho de que produzca a Foucault, de que produzca a Deleuze, ya está implicando gente que se hace preguntas de nuevo, precisamente porque había fracasado, de nuevo, ¿qué es la ética? De nuevo, ¿qué es la moral? De nuevo, ¿qué es la política? Para poder construir con base en la duda que deja Mayo del 68. Porque Mayo del 68, como curiosidad, se presenta en un momento o en el momento de mayor bonanza en Occidente, donde la gente comienza a ganar un montón de plata, donde tienen un montón de derechos sociales, y es donde se da. Entonces viene la pregunta o las preguntas, a contar esto, y nos devolvemos 2000 años atrás. Profesor Memo Ángel, por haber de Radio Bolivariana, a través del programa La Otra Historia, este tema de Mayo 38.